Familia, muy buenas, ¿qué tal? Seguimos otra semana más con esta formación que estamos teniendo, que como base, siempre decimos, tiene el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en ese catecismo vamos a ir viendo determinadas cosas. Hoy nos toca un tema que abarca dos sacramentos. Dos sacramentos que, pensados aisladamente, podemos caer en la tentación de calificarlo, hombre, no digo de antagónicos, ¿no?, porque sería exagerar mucho, pero sí como dos sacramentos que son inconexos, no tienen nada que ver uno con el otro. Y sin embargo, la Iglesia los coge a los dos sacramentos estos y, por denominarlo de alguna forma, los mete en el mismo cajón. ¿Y cuál es la etiqueta de ese cajón? Sacramentos al servicio de la misión. ¿De qué sacramento a qué sacramento nos estamos refiriendo? Al sacramento del orden sacerdotal y al sacramento del matrimonio. Cuando pensamos que el sacramento del orden sacerdotal se identifica o la Iglesia lo define como un sacramento para la misión, lo vemos pues en cierto modo lógico, ¿no? Pues claro, los sacerdotes, pues una de sus tareas es anunciar constantemente el reino de Dios, proclamar la palabra de Dios, explicar esa palabra para que se entienda, para que la gente la asuma y la viva, que es lo verdaderamente fecundo. También que es un sacramento pues que nos permite administrar, valga la redundancia, los sacramentos a otras personas que lo necesitan para hacerles crecer en gracia, para confortarles en las situaciones diversas que la vida nos presenta. Todo eso yo creo que es fácil entenderlo, pero entender que el sacramento del matrimonio también es un sacramento para la misión, ¿qué quiere decir exactamente? Yo solamente lo diría poniendo dos comparaciones. Nos parece poca misión la que un matrimonio tiene que vivir queriendo vivir la santidad y ayudando a vivir la santidad al otro cónyuge. Es un reto importante. Igual que me parece que es precioso ver cómo el matrimonio, lo veremos ahora un poco más adelante, uno de los fines que tiene es procurar la santidad de sus hijos y la educación no solamente humanamente hablando, sino en todos los órdenes, también en el espiritual. Por eso, procurar la santidad para ellos. Fijaos qué bonito pensar cómo el sacramento del matrimonio también tiene esa vocación, o sea, esa llamada que Dios hace al corazón de la persona. El sacramento del matrimonio no es para aquellos que se han enamorado solamente, ¿no? Si no hay amor, pues mal matrimonio vamos a tener. Pero pensar que el matrimonio solamente es para los que pues sienten ese sentimiento especial o les gustan los niños o quieren... No. El sacramento del matrimonio es un sacramento para responder a una vocación. Esto quiere decir mucho, porque eso significa que al igual que en el sacramento del orden acceden a ese sacramento o deben acceder a ese sacramento solamente aquellas personas a las que el Señor les ha llamado previamente, el sacramento del matrimonio es la respuesta a una invitación del Señor en un camino muy concreto, como es querer asumir la responsabilidad y el compromiso del sacramento del matrimonio. Mirad, en el sacramento del orden sacerdotal, nos centramos ahí un poquito, vemos que de alguna forma el Señor lo que hace es configurar a hombres consigo mismo, para que sacramentalmente les representen. Tanto es así que Jesús se sirve de esas personas para poder administrar los sacramentos, la penitencia, la Eucaristía, el sacramento del matrimonio, todos los sacramentos que hemos ido desmenuzando para consolar el corazón de las personas cuando están tristes, para acompañar en el duelo a una familia cuando pierden un ser querido, para ayudar a vivir con ilusión cuando un matrimonio tiene un hijo, cuando un niño pequeño pues quiere recibir al Señor y se está preparando, cuando los jóvenes están creciendo y necesitan recibir ese sacramento de la confirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Al final el sacerdote, ¿para qué está? Para impersonar a Cristo, podríamos decirlo, para hacer presente a Cristo en su propia persona. Y por eso es necesario que nosotros contemplemos que el sacramento del orden no está para mangonear o para organizar estructuras de trabajo dentro de las parroquias o para simplemente administrar los bienes de una comunidad cristiana en un lugar concreto. No, ¿tendrá que hacerlo? Pues puede que tenga que hacerlo. Y muchas veces a los sacerdotes nos roba mucho tiempo
el tener que administrar económicamente las parroquias, el tener que hacer obras, mantener edificios, sí, pero esa no es la misión de un sacerdote. Eso es una de las tareas que desempeña por el bien de la comunidad. La tarea del sacerdote es ayudar a las personas a descubrir a Dios y ayudarles a que vivan buscando la santidad. Esa es la tarea más hermosa que un sacerdote puede hacer. Con lo cual, nosotros vemos que el sacramento del orden es la respuesta de un querer de lo que Dios quiere en nuestra vida. O sea, responder a una invitación como cuando Dios nos tiende la mano y nos dice: ven conmigo, que necesito que me ayudes a que muchas personas quieran y puedan vivir la santidad. Dentro del sacramento del orden hay 3 grados. El sacramento del orden se divide en el diaconado, presbiterado y el episcopado. Bueno, no vamos a entrar en detalle de estos tres órdenes del sacramento, porque es un mismo sacramento en 3 grados distintos. Pero sí que nos quedemos con la idea: ¿quién puede perdonar los pecados? Presbítero y obispo. En la Iglesia latina, por ejemplo, el diácono puede administrar el bautismo, puede también asistir a los matrimonios, y sobre todo la gran misión de un diácono, ¿cuál es? Anunciar la palabra de Dios, que es una misión verdaderamente preciosa y al mismo tiempo también tiene como misión ejercer la caridad dentro de la Iglesia. Qué bonito es pensar que la Iglesia sin caridad perdería la identidad que tiene, porque ¿a quién queremos nosotros a través de la Iglesia anunciar constantemente? A Dios. ¿Y Dios qué es? Pues según San Juan nos dice en la Sagrada Escritura, Dios es amor. Con lo cual, si no ejercemos la caridad, no solamente con nuestros sentimientos, con nuestros gestos, nuestra palabra, sino también con nuestras obras, nos estamos perdiendo la verdadera identidad de la Iglesia. Cuando nosotros pensamos en el matrimonio, nos trasladamos al sacramento ahora también de la misión, pero en el matrimonio, vemos que es un sacramento que instituye Cristo, como el resto de los sacramentos, pero sobre una realidad que ya existía. Es decir, el matrimonio está antes que los cristianos llegaran. Antes de que Cristo empezara a anunciar el Evangelio y a obrar sus milagros y a obrar esos signos de un lugar para otro, ya había matrimonios. José y María estaban desposados. ¿Qué hace entonces Jesús? Jesús, de alguna manera, es el que podríamos asimilarlo, ¿no?, con un ejemplo que es un poco parco para la realidad tan grande que quiero de alguna manera manifestar, pero con este ejemplo creo que podríamos entenderlo un poco más fácil. Jesús es como el que va conduciendo un vehículo, y ese vehículo podríamos llamarle salvación, la redención que el Señor quiere actuar en nuestra vida. Pero constantemente mira por el retrovisor para ver qué va dejando detrás. Porque a veces cuando avanzamos, y esa tentación la tenemos todos, tendemos a olvidar nuestra historia. Y Jesús no quiere que eso suceda. De hecho, nos dice varias veces y de diversos modos, entre otros versículos, destacaría aquel en el que Él dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a hacer que se cumpla hasta la última coma. Con lo cual el Señor no viene a hacer una historia completamente nueva. Jesús hunde sus raíces en el Antiguo Testamento porque es el cauce por el que Dios ha ido preparando un pueblo. Bien, pues como digo, Jesús se va al Génesis y allí ve que ya cuando la creación está en marcha y todo terminado, crea Dios Padre al hombre, a la mujer, y le dice: someted la creación, creced y multiplicaos. Y ahí está, de alguna manera, licitando el matrimonio, como esa realidad a través de la cual las personas van participando del poder creador que Dios le ha dado. Pues Jesús, ¿qué establece dentro del matrimonio? Que lo eleva a la categoría de sacramento. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mirad, eso quiere decir que Dios no solamente ve con buenos ojos el matrimonio o como una cosa absolutamente necesaria para la procreación de la especie humana o como un remedio
para, como se decía antiguamente, contra la concupiscencia de la carne. No. Jesús ve con muy buenos ojos el matrimonio. Porque mirando nuevamente al Génesis vemos que Dios exclama cuando ve al hombre y la mujer, vio todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Es verdad que nosotros necesitamos de alguna manera mirar al matrimonio con esa bondad con la que Dios la mira. Y el matrimonio tiene unos fines concretos. ¿Cuáles son esos fines? La unidad que se establece entre los esposos. Es la unión de un solo hombre con una sola mujer. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera así lo establece el Señor. Es la unidad que viene a hacer que se complemente el hombre con la mujer, hacer que entre los dos puedan ser fecundos y puedan dar esa descendencia si Dios lo permite. Pero independientemente de esa cualidad, de la fecundidad, tenemos también que es esa complementariedad de la forma de ser, de pensar, de abordar la vida, de afrontar las situaciones. Vemos que es una gran riqueza lo que hay en el matrimonio. Otra de las propiedades del matrimonio es la indisolubilidad, es decir, el matrimonio, una vez que se ha dado el consentimiento y se ha consumado el matrimonio, no hay poder humano, nos dice el Código de Derecho Canónico, que pueda disolver ese matrimonio. ¿Qué es lo único que a veces a las personas les suena y demandan, pero sin saber muy bien qué es? Que el matrimonio pueda tener un error, que haya viciado de tal manera el matrimonio que lo haga nulo. Entonces lo que se declara es la nulidad que ya existía y que estaba oculta, pero que ahora se ha estudiado y se ve que verdaderamente allí nunca hubo matrimonio. Pero si el matrimonio se efectuó bien, si el matrimonio se consumó perfectamente, no hay capacidad humana, salvo la muerte, que pueda romper ese vínculo. Y otra de las propiedades del matrimonio es el bien de los hijos. Nos dice que Dios ha querido que fuese así por varias razones, ¿no? El bien y la felicidad, la seguridad de los esposos hacen que se dé un bien para la sociedad humana, y eso hace que ya dentro del núcleo familiar los hijos vivan con esa confianza de saber que están en las manos de Dios a través de las manos de su Padre. Vamos a pedirle nosotros al Señor que comprendamos cuáles son verdaderamente esas propiedades del matrimonio, porque si descubriéramos, y la mayoría de los matrimonios descubrierais la inmensa riqueza que Dios tiene reservada para aquellos que han recibido este sacramento, nos daríamos cuenta de que no lo estamos aprovechando bien. ¿Cuáles son los efectos del matrimonio? Se aumenta la gracia santificante en quienes lo reciben. Claro, por eso se invita a que se reciba en gracia de Dios, hay que recibirlo estando en gracia de Dios, ¿no? De alguna manera, Dios nos da esa gracia de estado para poder educar de la mejor manera con nuestras propias cualidades y capacidades a los hijos y para que cumplan los deberes que contraen al casarse. Después también los esposos, amando y respetándose mutuamente, se guarden la fidelidad y se ayuden con respeto para cuidarse entre ellos y, cuidándose entre ellos, llegar al cuidado de sus hijos. Es indudable hoy día, y además si lo afirma la Iglesia, que el matrimonio es un camino de santidad. Nadie puede dudar que el camino de santidad para la inmensa mayoría de los cristianos sea el matrimonio. Claro, eso significa que debemos tomarnos muy en serio ese sacramento que recibimos. Yo creo que el gran problema de muchos matrimonios, es una opinión personal, pero estoy convencido de ella, es que cuando reciben el sacramento del matrimonio, lo reciben como un regalo precioso y además incluso lo llegan a valorar como es uno de los días más bonitos de mi vida, qué felicidad me da, me reporta una gran ilusión y alegría. Pero ¿qué ocurre? Que esa gracia que Dios pone en el corazón de esos esposos les parece tan fascinante que lo guardan y no lo ponen en uso. No sé si por miedo a perderlo o porque no saben cómo hacerlo o por lo que sea, pero al final
ese regalo que Dios hace a través del sacramento del matrimonio, no le están utilizando. Y eso es un problema. ¿Sabéis por qué? Porque al final el camino de santidad que Dios quiere abrir en la vida de los esposos queda cerrado. Y Dios nos dará la santidad a esos esposos que no han sabido utilizar la gracia. Muy probablemente, claro que sí, pero no olvidemos que el Señor nos está dando unos dones específicos y nosotros nos estamos desaprovechando. Pues a vivir bien el matrimonio. A los sacerdotes como yo, pues a vivir bien el sacerdocio. Todos, ¿qué tenemos que hacer? Mirar mucho al Señor, porque mirando al Señor nos damos cuenta de que si Él nos llamó para esta vocación, sea en el sacramento, sea a través del sacramento del orden sacerdotal o sea a través del sacramento del matrimonio, como digo, si Él nos llamó, Él nos dará el auxilio necesario para que pongamos en práctica esa santidad que el Señor quiere y desea de todos nosotros. Pues un saludo y hasta la próxima.